determinación de tarifas de referencia para plantas de generación privada eólicas nuevas. Esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas con respecto a dicha propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y sirve para resolver las dudas que se tuvieran, por lo que se les recuerda que en el caso que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria publicada en la Gaceta o en la audiencia pública del día 13 de febrero de 2017. Esta exposición se va a subir el día de mañana a la página web y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr. Esto será hasta el día 30 de enero de 2017 y dichas consultas serán evacuadas a más tardar el 2 de febrero del 2017. ¿Okay? Ahora vamos a dar inicio a la presentación. Esta es la nota explicativa para lo que es la aplicación tarifaria para las plantas de generación privada eólicas nuevas. Entonces siempre es bueno ubicarnos en el plano acerca de qué estamos tarifando y por qué. Y bueno, típicamente un sistema eléctrico consta de tres sectores indispensables: generación, transmisión y distribución. En el caso que nos ocupa ahora, estamos dentro del sector de generación y particularmente estamos tratando con lo que es la generación de energía eléctrica por medio de la fuente del viento, es decir, fuente eólica. El detalle adicional es que esta tarifa es para aquellas plantas que sean nuevas. Esto quiere decir que no han sido instaladas, que no han sido desarrolladas, que están en etapa de prefactibilidad. Entonces esta es la tarifa que va a regir para lo que resta del año como aplicación de oficio y propuesta de ARECEP. La misma va a ser sometida a audiencia pública y a todo el mismo procedimiento que siguen todas las tarifas de ARECEP. En este caso es de energía eléctrica con fuente eólica. ¿Okay? Entonces típicamente el principio ingenieril es que la fuerza del viento hace que las velas del aerogenerador roten de manera tal que se genere un campo electromagnético, un rompimiento y se genera la energía eléctrica. ¿Okay? El marco normativo, para entender cuál es el marco normativo que nos interesa aquí, es primero que todo la ley 7200. Esta es la ley que norma la generación eléctrica autónoma o bien conocida como paralela. Esta es la ley que rige todo aquello que tiene que ver con un generador privado. En este caso, cubre lo que es la generación de energía eléctrica con fuente eólica. En la ley de ARECEP, por supuesto que es indispensable. Las metodologías aprobadas son las siguientes: la RJE 163 del 2011, que tiene solamente una modificación aprobada, y esa es la RJE 027 del 2014. Esto lo que viene es a modificar unas partes de rentabilidad, pero significa que modifica en algunas partes de la metodología original, por lo que las dos metodologías tienen que ser utilizadas a la hora de establecer la tarifa. No es que una deroga la anterior ni nada de eso, sino que las dos se necesitan. La tarifa vigente está resuelta en la resolución número RIE 045 del 2015, eso tiene fecha de abril de 2015, y el expediente público, en donde pueden encontrar la información que estamos presentando en estos momentos, con todos los cálculos y todas las fuentes de información, están en el expediente público llamado ET 086 del 2016. Ahí pueden entrar a la página web de la ARECEP, ir a consulta expedientes, consultar este expediente ET 086-2016 y ahí van a tener toda la información que corresponde con esta tarifa. Cómo fue que se llegó a esa aplicación, cuáles fueron las fuentes de información que se utilizaron, todo esto para poder presentar posiciones si las tuvieran. ¿Okay? La metodología tarifaria, si ustedes van a leer la metodología tarifaria completa, que consta de bastantes páginas, se van a dar cuenta que al final lo que la tarifa nos da es una banda. Entonces la metodología tarifaria para la generación de energía eléctrica con fuente eólica para aquellos generadores privados nuevos es una banda tarifaria. Eso quiere decir que hay un límite inferior y un límite superior sobre el cual las convocatorias del ICE van a estar funcionando. ¿Okay? Por eso es que en pantalla se ve que el precio va a estar determinado por un LI, un LS, que es
abreviado del límite inferior y límite superior. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que entender. Eso significa también que es una tarifa por industria. Eso significa, o en otras palabras, esta banda no es individual. Esta banda va a aplicar año a año a todos los generadores interesados que quieran generar energía eléctrica con fuente eólica y que sean nuevos. Ahora bien, para poder calcular esa banda, se toman básicamente 4 variables fundamentales. Costos de explotación, que es la variable CE, eso va en el numerador. Luego se suma el costo fijo por capital, de ahí es donde sale el cálculo del límite inferior y el límite superior. Se le suma un factor ambiental que todavía no está resuelto, por lo cual en este momento es 0. Y toda la sumatoria del numerador se divide entre las expectativas de venta de energía que va a tener estas eólicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras que en el numerador tenemos unidades en dólares y en el denominador tenemos unidades en kilowatt hora, al final la banda tarifaria va a ser en dólares por kilowatt hora. El detalle final es que el precio va a ser en centavos, pero esa es la unidad. Dólares estadounidenses sobre kilowatt hora. ¿Okay? Entonces, el detalle, la metodología nos indica cómo calcular cada una de estas variables. En el caso de costos de explotación, lo que se hace es generar una muestra de información que permita ser comparable para poder sacar un promedio final. En algunos casos la metodología a veces dice que es ponderado, en algunos otros casos dice que es simple, pero lo importante para la noción explicativa es saber que los costos de explotación se calcula a partir de una muestra de datos comparables para poder llegar a un promedio que es el que va a ir pues en la parte de CE, de costos de explotación. En el costo fijo por capital consta en realidad de 2 partes: el monto de la inversión unitaria multiplicado por el factor de inversiones. El monto de la inversión unitaria sigue un procedimiento muy similar al costo de explotación. Eso quiere decir que se genera una muestra de información comparable de montos de inversiones unitarios y a partir de ahí se saca un promedio y una desviación estándar. Esa desviación estándar es la que nos va a permitir generar el límite inferior y el límite superior para la banda. Entonces el monto de la inversión unitaria nos sirve para 2 cosas: para averiguar cuál es el monto que tiene que ir como parte del costo fijo del capital, y lo segundo nos sirve para averiguar la desviación que va a ser la que nos va a dar el resultado de la banda. ¿Okay? Ahora bien, eso es para la M que está dentro del costo fijo por capital. Luego sería averiguar el factor de inversiones. El factor de inversiones es una fórmula que está dentro de la metodología, está explicada, tiene varios componentes, pero lo importante es saber que es una fórmula que me va a determinar en promedio y diluido a través de una serie de número de años cuánto rentabilidad aplicable tiene ese monto de inversión unitaria, de manera tal que esté reflejada en la tarifa. Esa es la intuición del factor de inversiones que está dentro de esta fórmula, dentro del CFC. De nuevo, el costo fijo por capital, que es la sigla CFC, consta de la multiplicación del monto de inversión por el costo fijo de capital. ¿Okay? Ahora bien, como ya he dicho, el factor ambiental todavía no ha sido resuelto, por lo tanto tiene un valor de 0. Y las expectativas de venta, básicamente eso es un promedio de los últimos 5 años tomando en cuenta el factor de planta de la base de datos con que conectarse. Este factor de planta, pues a su vez, lo que se hace es generar otra muestra para poder averiguar cuál es el promedio de generación de energía eléctrica eólica en un año que tiene estas eólicas, y ese es el denominador que va reemplazado por la letra E. Entonces, de nuevo, arriba tenemos dólares, abajo tenemos kilowatt hora, y de ahí sale la banda tarifaria. Un detalle adicional es que a partir de esta banda es que se genera la estructura tarifaria, y en este caso tenemos por temporada, donde hay costos marginales altos en enero y mayo y costos marginales bajos. Cuando ustedes vayan a la metodología y vayan a la parte de estructura tarifaria, lo que tienen que entender es que va a haber 4 precios: uno de banda inferior, uno límite inferior, un límite superior para la temporada alta, y un límite inferior y un límite superior para la temporada baja. ¿Okay? La metodología dice que lo que trata de reflejar es que el valor de energía es distinto en estos 2 periodos. Entonces, por eso es que hay una estructura tarifaria. ¿Okay?
dentro de la metodología se hace uso de otros datos que se necesitan, por ejemplo, índices extranjeros como el índice de turbinas, el índice de inflación externa de Estados Unidos. También se utilizan índices nacionales como es el índice de manufactura, que es el que publica el Banco Central. Esa información adicional y esos índices adicionales, la metodología los necesita para hacer sus cálculos en sus distintos apartados, ¿okay? También se utiliza el tipo de cambio, las tasas de interés, en este caso se utiliza una tasa de interés del Banco Central, son actualizadas a una fecha en donde todos los datos tengan la misma fecha de corte, y en este caso la fecha de corte más reciente que se puede ver en el expediente es la de noviembre de 2016. ¿Okay? Eso quiere decir que una vez recopilados todos los datos necesarios para poder actualizar esta tarifa, la fecha en donde todos esos datos concurren es de noviembre de 2016. ¿Okay? Así las cosas, estaríamos ante una banda tarifaria menor, en un 12 y 15%, del límite inferior al límite superior. ¿Okay? En detalle sería que mientras que la tarifa vigente con respecto al límite inferior estaba en 7 centavos y medio y el superior en 11 y medio, la propuesta es de 6,61 y de 9,76. De nuevo, toda esta información puede ser consultada en el expediente público y se les motiva para que sea revisado. Muchas gracias. Eso sería la parte de la nota explicativa. Ahora vamos al periodo de consultas de los presentes o bien vía Facebook. Bueno, en Facebook no hay consultas, no sé si en los presentes habrá alguna consulta. Sí. ¿Sí? Bueno, en cuanto al tema de la banda en sí, ¿verdad? El espíritu de la metodología al final es definir un espacio, un espectro en donde las plantas nuevas se deben encontrar, ¿verdad? Digamos a la hora del concurso. ¿Qué pasa o qué piensan ustedes de cuando estas plantas una vez ganan su PPA, empieza a evolucionar el PPA a lo largo del tiempo y ya no pueden modificar cerca del 80% de sus costos de inversión o explotación, ¿verdad? Solo pueden manejar, solo pueden modificar lo que son los costos operativos. ¿Creen ustedes que, digamos, qué pasa en el momento en el que el precio de PPA, por ejemplo, de una planta toque el techo y qué va a pasar al respecto? Porque en ese momento la banda no está reflejando la realidad económica de ese negocio y no puede ser modificada, ¿verdad?, por esa planta. Bueno, la metodología dice que, por ejemplo, el precio del PPA no puede estar fuera de la banda. No puede estar fuera de la banda. Entonces, una vez que el precio sea establecido, puede estar dentro de la banda, pero lo cierto es que la banda puede ser que aumente, disminuya o se quede constante en sus diversas aplicaciones tarifarias. Entonces, lo que dice la metodología es que tiene que estar dentro de la banda tarifaria. No sé si ustedes están conscientes que dada la metodología, partiendo que todas las variables se mantienen constantes excepto el factor de planta y asumiendo la entrada de todas las plantas que están llegando a COD, las plantas, los PPA de las plantas de los concursos 2012 y 2014 van a tocar el techo de la banda en 2019 o 2020 y digamos eso atenta al equilibrio económico, digamos, de todos los proyectos que entren. La preocupación es sobre todo de qué debe esperar un inversionista, ¿verdad? Porque son proyectos de muy largo plazo y que decide invertir en Costa Rica, ¿verdad? Se va a encontrar, digamos, en una situación en la que no quiere estar, ¿verdad? Yo tengo que recuperar mi inversión en los próximos, no sé, 7 años, pero no sé cómo va a estar mi precio porque mi PPA realmente no me está garantizando un precio. Entonces, digamos, no sé, es más expresar una preocupación de lo que puede suceder y la problemática que está intrínseca en la metodología para todas las plantas que están entrando de esos dos concursos. ¿Otra pregunta? Yo tengo algunas preguntas sobre digamos, el espacio, la charla explicativa. Quisiera saber
¿por qué se hace una charla explicativa antes de la audiencia pública? Me parece un espacio muy interesante, pero no era, digamos, algo que la ARECEP soliera hacer en el pasado. De hecho, esta es la primera charla a la que yo vengo y me gustaría saber cuál es el origen. El origen es una directriz del Regulador General, don Roberto Jiménez, en donde él comunicó que paralelo a la solicitud de apertura de expediente y de audiencia pública, paralelo a esas dos solicitudes, tiene que haber una nota explicativa, porque lo que el Regulador General quiere es una apertura al usuario cada vez más grande, ¿verdad? Quiere que el usuario esté interesado, quiere que el usuario vea lo que estamos haciendo, quiere que el usuario vea la transparencia. Entonces lo que se hace es una nota explicativa dada la complejidad tal vez de las metodologías. Entonces, paralelo al momento en que se abre el expediente público y se solicita la audiencia pública, se solicita también la nota explicativa. Por lo general, las fechas de la nota explicativa están antes de la audiencia pública, y luego viene la audiencia pública y después viene el proceso de la resolución. Entonces el origen es por una directriz del señor Regulador General. En esa misma línea, pero me parece que la aplicación de la directriz es reciente, porque yo atendí audiencias públicas a final del año pasado y no hubo, digamos, esta charla previa entre el llamado a audiencia y la ejecución de la audiencia, sino que es posible que hayan habido otras, pero el año pasado no había, y el año pasado estamos en enero. Sí, el detalle es que la directriz dice que las de oficio son las que se hacen nota explicativa. Las de oficio es las que el ente regulador es la que hace la propuesta de oficio. Exacto. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando algún operador regulado solicita tarifa, ahí no hay necesidad de hacer nota explicativa, al menos a nivel de directriz no, solo en la aplicación de oficio. Las aplicaciones de oficio. Okay. En esta misma línea, con respecto a estas charlas, yo he visto que la ARECEP siempre da un espacio tanto a los administrados como a los usuarios, para que en caso de que quieran participar en una audiencia pública y no tengan, digamos, todo el conocimiento y la experiencia para poder plantear su posición, reciben algún nivel de asesoría por parte de la ARECEP. Lo que yo quisiera saber es si el hecho de realizar esta charla limita esa asesoría, o esa asesoría se mantiene tal cual se ha definido previamente. No sabría decir, Mario. En realidad, ahí me lo responden después, está bien. No elimina la consejería del usuario, por la consejería del usuario está por reglamento a la ley. Eso no se puede obviar, es decir, siempre se mantiene la asesoría. En la misma convocatoria de audiencia pública pueden ver que se mantiene ahí la asesoría siempre. Qué bueno, sí, pero siempre es bueno aclarar, ¿verdad? Porque uno podría pensar que esto es un esfuerzo en esa línea y que podría ser complemento o suplemento. En este caso es complemento. Entonces, en esa misma línea, el hecho de que los asistentes vengamos aquí a esta charla no limita la capacidad que tienen también los usuarios o los administrados para participar en posiciones o para participar en algún esquema de recursos si la, digamos, resolución de la ARECEP tiene alguna discordancia con lo que es la posición del administrado o del usuario. Me imagino que esas capacidades se mantienen. Al contrario, esta charla tiene como propósito más bien fomentar que la gente participe en las audiencias. Es todo lo contrario. Es decir, el problema que teníamos es que todo el mundo iba a la audiencia sin saber a qué iba. Y entonces uno de los propósitos de este tipo de charlas es que los usuarios tengan mejor capacidad para participar en las audiencias. Muchas gracias, Eduardo. Nada más una aclaración de que todo el mundo no me incluye, o sea, yo siempre voy a las audiencias sabiendo a qué voy a la audiencia, y como estoy quedando grabado es importante que conste. Un tercer punto ya en lo que es las disminuciones que se presentaron a nivel de la charla explicativa en la parte técnica. En las bandas, don Mauricio, usted expone que hay una disminución entre un 12 y un 15% con respecto a la fijación previa. Usted tiene, digamos, los elementos que hacen que esos cambios
tengan una disminución de esa naturaleza. O sea, ¿por qué si en la fijación previa había un número X, ahora el número Y es entre 12 y un 15% menor? ¿Cuáles son los factores que hacen, digamos, que el cálculo tome ese rumbo? Eso está en el expediente público. Está en el folio 23, esa es la hoja de Excel. Hay una parte en donde dice cambios y efectos sobre la tarifa, entonces ahí puede ver qué fue lo que cambió a nivel de componentes. La tarifa vigente con respecto a la propuesta. Ahí es donde se puede encontrar. Okay. Entonces voy a buscar el expediente para darle una explorada. Sí. Yo tengo varias preguntas ya sobre el tema del Excel, ¿verdad? Yo ya lo estuve revisando y bueno, aprovechando que creo que usted es el que lo ha estado trabajando, entonces quería entender algunas cosas, ¿verdad? Lo primero, por ejemplo, para el tema del apalancamiento, lo que observé es que con respecto de la fijación anterior se eliminaron todas las observaciones de plantas hidroeléctricas, se eliminaron observaciones de plantas eólicas como Orosí y Chiripa, creo, y se incluyó digamos, se duplica, bueno, para mí se duplica, porque se incluyen proyectos que ofertaron en los concursos 2012 y 2014, que son el mismo proyecto que no ganó y volvió a ofertar, que tiene el mismo nivel de apalancamiento, ¿verdad? Eso genera un efecto en la muestra que la distorsiona, y además se incluye un proyecto con apalancamiento cero, que tiene un impacto del 2.8% sobre el apalancamiento total. ¿Cuál fue el criterio que se utilizó para eliminar o cambiar el tipo de muestra que se venía usando, siendo que los niveles de apalancamiento que permite el Project Finance y todo para proyectos hidro y eólicos es bastante similar y es comparable, digamos, a nivel de apalancamiento puramente? Bueno, con respecto al 0%, la metodología en algunos apartados indica que se deben eliminar los valores extremos. En ese caso no indica eso. Entonces el 0 tiene que ir, ¿verdad? Si dijera que hay que eliminar los valores extremos, se hace el procedimiento, cual sea que fuera, por ejemplo, de 1 o 2 desviaciones estándar, pero en este caso la metodología no dice eso. Sí, en el caso, digamos, entiendo ese tema, pero es un proyecto que no existe, digamos, es un proyecto de papel. Los que estamos en esta industria creo que entendemos que la norma o lo más normal es de apalancar el proyecto por un tema de rentabilidad, por un tema de que conseguir los recursos para construir un proyecto, digamos, a puro capital es complicado, ¿verdad? Al ser un modelo de industria, supongo que debería reflejar la realidad de la industria haciendo algún tipo de depuración de datos, así como se dieron a la tarea de eliminar los proyectos hidroeléctricos, eliminar los proyectos, porque eso tampoco lo dice la metodología, ¿verdad? Que hay que eliminar esos proyectos. Entonces, digamos, mi pregunta es, ¿por qué? Algo que parece, porque como solo estamos viendo el Excel, es muy difícil uno entender el espíritu detrás de esos cambios. Entonces, aprovechando que usted, que es probablemente la persona encargada, lo construyó, tal vez nos pueda explicar un poco mejor cuáles fueron los criterios. Bueno, una razón es esa, ¿verdad? Que no existe la posibilidad de exclusión de valores extremos, entonces no tenemos la potestad de excluir. Si la fuente de información viene así y es trazable y es confiable, entonces hay que usarlo, ¿verdad? Más allá del dato no podría yo decirle por qué ese proyecto tiene 0, porque más bien es decisión, ¿verdad? Del ofertante en ese momento, ¿verdad? Lo que nosotros usamos es seguir la metodología en donde dice que las fuentes de información son varias, esta y esta, se consultan y se utilizan. ¿Y los demás proyectos que excluyeron? ¿Como cuáles? Proyecto eólico Orosí, proyecto eólico Chiripa, todos los proyectos eléctricos. Si gusta me envía por correo todo el detalle de la pregunta y a más tardar el 2 de febrero se la podemos contestar. Otra pregunta con respecto a los costos de explotación. Hay una fuente en particular en donde están citando costos de explotación de plantas eólicas offshore, que por su naturaleza es bastante diferente. Sería importante que no consideren ese tipo de valores, porque creo que en general lo hacen, pero en ese no sé si fue un error, un dedazo o algo así, pero es una corrección que debería hacer.
Ahora, también en las que indica que hay costos de explotación por megavatio año o por kilovatio año, sería importante, como lo hacen en varias otras, digamos, en varias otras fuentes, aprovechar si tienen el factor de planta para ajustar. Entonces, por ejemplo, hay lo que tengo en mente es uno que decía que era $50,000 por kilovatio instalado, pero en plantas de 38%. Siguiendo la misma hoja de cálculo que ustedes utilizaron, el factor de planta de la industria en Costa Rica está en 45%, eso me llevaría a 58 ese cálculo de dólares por kilovatio año, ¿verdad? Y obviamente algo que creo que nunca se ha considerado es las escalas que existen en Costa Rica comparado con países más grandes de los que hay más fuentes, ¿verdad? Nosotros mismos hemos topado con el mismo obstáculo, ¿verdad? Que es, uno consigue datos de Texas donde hay 2 gigavatios de energía eólica instalada, entonces también eso, digamos, esas economías de escala no necesariamente se traducen al país. Eso es más una inquietud que otra cosa. Pero sí, como recomendación, y si me pueden explicar, es por qué esos errores, digamos, de costo de explotación, ¿verdad? En cuanto a las muestras que revisaron. También me lo pueden responder por correo, ahora sí lo tengo. Otra cosa para la revisión del Excel que ustedes prepararon es de dónde viene la información de generación que están utilizando en este momento, si viene del CENSE, si viene de otro tipo de bases de datos, eso para poder consultarlas y verificar, digamos, que no haya ningún problema, digamos, porque estuvimos revisando, no nos dio mucho chance de revisarla, pero sí hay unas inconsistencias entre los datos que encontramos en el CENSE y los datos que están utilizando, que seguramente tiene una explicación bastante lógica, pero que nosotros solo viendo el Excel no podemos entender. Todos los datos de generación son del CENSE. Todos son del CENSE. La fuente de información de datos de generación de energía de la Intendencia es del CENSE. Es del CENSE. Existe un procedimiento en donde se recaba la información. Si gusta también puede mandarme la consulta y yo le pregunto al departamento que se encarga de recopilar esa información. Lo que sí sabemos es que la información es directa del CENSE. Tengo otras 2 preguntas, ya les prometo no molestar más. Para eso es mejor aprovecha. En cuanto, y viene un poco parecido al tema de los costos de explotación, del apalancamiento. En la inversión, lo que observé es, vamos a ver, estamos claros que muchos proyectos que no ganaron en 2012 concursaron nuevamente en 2014. Y se están repitiendo. El año pasado, la fijación anterior, no se repetían esos datos, ¿verdad? Creo que se hacía una depuración, entonces, por ejemplo, un proyecto que había concursado en los 2, se dejaba el dato más reciente. En este caso se están incluyendo todos. La idea es seguir con eso es correcto, porque es extraño, ¿verdad? Porque para los costos de explotación eliminaron unas fuentes que fueron actualizadas, ¿verdad? Unos informes actualizados, pero en la parte de inversión no. Entonces, si uno quisiera mantener la consistencia, hay 2 opciones: o mantengo siempre todas las observaciones, aunque sean proyectos repetidos, en todo, o, por ejemplo, si tengo un informe de la Secretaría de Energía de Estados Unidos de 2012, 2013, 2014, debería entonces incluir todos los valores de los 3, ¿verdad? No eliminar el más viejo o eliminar, digamos, hay uno en particular, una empresa que pasó de ser pública a ser privada, entonces no reportaba, entonces el reporte de la Secretaría de Energía, si no estoy mal, eliminó ese factor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el dato del año pasado, entonces lo podríamos mantener siguiendo la misma lógica de que estamos manteniendo, porque bien que mal son observaciones, ¿verdad? Son, digamos, probablemente datos que se consideran en ese momento. Entonces, mi recomendación en ese caso sería tratar de mantener la consistencia entre la decisión que se toma para todas las variables, ¿verdad? Porque yo me imagino que eso es
esta semana me dediqué a ver inversión y revisé, y 2 semanas después veo lo de costos de explotación. Entonces eso hace que probablemente se me fue, ¿verdad?, ver que hay esa repetición, ¿verdad? Entonces uso un criterio para una variable y otro criterio diferente para otra. Entonces sería muy importante también para efectos de transparencia y de todo, utilizar las mismas reglas para todo, ¿verdad? Después, bueno, sobre el factor ambiental, que siempre es interesante, que digamos, como en las fijaciones es muy difícil porque lo que se está viendo es otro tema, entonces nunca hay una respuesta muy elaborada. ¿Están trabajando, piensan trabajar en algún momento en el factor ambiental e incluirlo? No sabes. No es parte del plan. Bien, esas son las dudas que tenía. Muchas gracias. Ya las mías. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Bien. El número de expediente, para recordarles, es el ET086-2016, que puede ser consultado en la página web, en el apartado de consulta de expedientes. Se les invita a participar luego de esta nota explicativa en la audiencia pública, que va a ser el 13 de febrero, ¿verdad?, del 2017 a las 5:15 en los siguientes lugares: de forma presencial en el auditorio de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, acá en Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turruales, y por medio del sistema de videoconferencia en los tribunales de justicia de los centros de Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Punta Arenas, Pérez Celedón y Cartago. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.